África guarda una de las fronteras más inquietantes del planeta. No aparece marcada con muros de hormigón, alambradas ni torres de vigilancia. Se mueve con el viento, cambia con las lluvias, avanza con el calor y se borra en los mapas hasta que vuelve a aparecer en la vida real. Es la frontera entre el Sahara y el Sahel, una línea inmensa donde la arena, la sequía y la pobreza llevan décadas empujando a millones de personas hacia un futuro cada vez más incierto. Durante mucho tiempo, la imagen parecía simple. Al norte, el desierto más grande y caliente de la Tierra. Al sur, una franja de sabanas, aldeas, pastores, cultivos y caminos de tierra. Pero esa separación siempre fue frágil. El Sahara nunca fue una pared inmóvil. Sus bordes cambian con los ciclos de lluvia, con el uso del suelo, con la pérdida de vegetación y con el calentamiento del planeta. Allí, donde una mala estación puede destruir cosechas enteras, la diferencia entre un campo fértil y una planicie de polvo puede depender de unos pocos centímetros de suelo vivo. El misterio que comenzó a inquietar a científicos, gobiernos y comunidades fue tan visible como difícil de detener. Tierras que antes producían mijo, sorgo o pasto para el ganado empezaron a endurecerse. Los pozos se volvieron más profundos. Los árboles desaparecieron para convertirse en leña. Los rebaños, cada vez más numerosos, comieron los últimos brotes. Los vientos levantaron la capa fértil y el paisaje quedó expuesto como una herida abierta. En algunos lugares, la arena cubrió senderos, tapó huertos y obligó a familias enteras a abandonar aldeas donde sus antepasados habían vivido durante generaciones. Frente a ese avance silencioso nació una de las ideas ambientales más ambiciosas de la historia moderna. La ONU, la Unión Africana y los países del Sahel impulsaron un proyecto capaz de sonar casi imposible: levantar una muralla verde de miles de kilómetros, una barrera viva que atravesaría África desde Senegal, cerca del Océano Atlántico, hasta Djibouti, junto al Mar Rojo. Una línea de vida de unos 8.000 kilómetros pensada para frenar la degradación del suelo, restaurar ecosistemas, capturar carbono, generar empleo rural y ofrecer una razón concreta para que las personas pudieran permanecer en sus territorios. El nombre elegido fue tan poderoso como simbólico: la Gran Muralla Verde. Al principio, la imaginación pública la entendió como una fila interminable de árboles, una especie de bosque artificial plantado contra el Sahara. La imagen era atractiva. Una frontera vegetal creciendo delante del desierto, como si África pudiera detener la arena con raíces, troncos y hojas. Pero el terreno pronto demostró que la realidad era mucho más compleja. El Sahel no podía salvarse con una simple línea de árboles. Su recuperación exigía algo más profundo: reconstruir el suelo, recuperar el agua, restaurar prácticas agrícolas, proteger las plantas jóvenes, crear economías locales y entender que la naturaleza trabaja como una red, no como una pared. La Gran Muralla Verde comenzó a tomar forma oficial en 2007, cuando la Unión Africana la adoptó como una respuesta continental al avance de la desertificación. La ONU, a través de agencias como la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD y la FAO, ayudó a convertir la visión en un marco internacional. La meta final se volvió gigantesca: restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de empleos verdes hacia 2030. Detrás de esos números había una emergencia humana. El Sahel es una de las regiones más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Las lluvias llegan de forma irregular. Las sequías golpean con fuerza. Los conflictos armados dificultan el trabajo de campo. La pobreza limita la capacidad de adaptación. Cuando la tierra deja de producir, las familias pierden alimento, ingresos y seguridad. La degradación ambiental se convierte entonces en una fuerza social. Puede empujar migraciones, intensificar tensiones entre agricultores y pastores, reducir oportunidades para jóvenes y debilitar comunidades enteras. El Sahara, además, posee una historia climática que parece sacada de un enigma antiguo. Hace miles de años, grandes zonas que hoy son desierto tuvieron lagos, ríos, pastizales y fauna abundante. Pinturas rupestres muestran jirafas, antílopes, hipopótamos y escenas de vida humana en lugares donde hoy dominan la roca y la arena. El llamado Sahara Verde existió durante fases húmedas del pasado, cuando variaciones orbitales cambiaron la circulación de los monzones africanos. Luego el clima se transformó, las lluvias se desplazaron y el desierto recuperó su dominio. Esa memoria geológica demuestra que el Sahara siempre fue dinámico, pero el problema actual tiene otro ritmo.
La presión humana y el calentamiento global aceleran procesos que antes avanzaban lentamente. En el Sahel, la degradación empieza muchas veces con algo invisible: la pérdida de estructura del suelo. Un suelo fértil parece simple desde la superficie, pero funciona como un organismo. Contiene raíces, hongos, bacterias, materia orgánica, pequeños animales, poros de aire y canales microscópicos por donde circula el agua. Cuando desaparece la vegetación, el sol golpea directamente la tierra. La superficie se endurece. Las lluvias intensas, en lugar de infiltrarse, corren por encima como sobre una losa. La poca agua disponible arrastra nutrientes, forma cárcavas y termina lejos de las raíces. Después llega el viento y se lleva las partículas más finas, justo las que sostienen la fertilidad. Por eso, plantar árboles en una región degradada parece una solución evidente, pero se convierte en una prueba extrema. Una plántula joven necesita sombra, humedad y protección. En el Sahel puede encontrar temperaturas abrasadoras, suelos compactados, lluvias breves y animales hambrientos. En las primeras etapas de la Gran Muralla Verde, muchos esfuerzos se concentraron en plantar millones de árboles en zonas abiertas. El resultado fue desigual. En algunas áreas, las plantas murieron antes de establecer raíces profundas. En otras, fueron devoradas por cabras y ganado. En otras, faltó mantenimiento después de la ceremonia inicial de plantación. La naturaleza dio una lección contundente. Una restauración real empieza después de plantar, no el día de la plantación. Esa fue una de las grandes transformaciones del proyecto. La Gran Muralla Verde dejó de ser imaginada como una fila uniforme de árboles y pasó a entenderse como un mosaico de paisajes restaurados. En algunos lugares significa bosques comunitarios, en otros, campos agrícolas con árboles dispersos, en otros, dunas estabilizadas, pastizales recuperados, viveros locales, sistemas de captación de agua, corredores ecológicos o regeneración natural protegida. La muralla se volvió menos literal y más poderosa, una red de soluciones adaptadas a cada territorio. La ONU y sus socios comenzaron a promover una idea central. Las especies locales tienen ventaja. Acacias, balanites, cícifus, baobabs y otras plantas nativas sobreviven donde especies exóticas fracasan. Sus raíces exploran el subsuelo. Sus hojas reducen la pérdida de agua. Sus copas dan sombra. Algunas fijan nitrógeno. Otras producen frutos, forraje, leña controlada, goma arábiga o medicinas tradicionales. En una región donde cada recurso importa, un árbol útil se convierte en infraestructura viva. Protege el suelo, alimenta animales, mejora cultivos, sostiene ingresos y enfría el microclima. La acacia ocupa un lugar especial en esta historia. Algunas especies producen goma arábiga, una resina muy valorada por la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Este producto permite que los árboles vivos generen ingresos. La lógica económica cambia entonces de forma profunda. Una comunidad que obtiene beneficios de un bosque tiene razones para cuidarlo. Las ramas dejan de ser solo leña inmediata y pasan a formar parte de un patrimonio productivo. La conservación se vuelve una decisión práctica, no una consigna lejana. Otra pieza clave viene de técnicas agrícolas tradicionales que parecían olvidadas. En Burkina Faso, Níger y otras zonas del Sahel, agricultores locales recuperaron métodos de captación de agua como los hoyos zai y las medias lunas. Su funcionamiento combina sencillez ancestral con física precisa. En lugar de arar toda la superficie, se excavan pequeños hoyos o depresiones en el suelo endurecido. Allí se coloca materia orgánica, semillas o plántulas. Cuando llega la lluvia, el agua queda atrapada en esos puntos, se infiltra lentamente y concentra humedad y nutrientes alrededor de las raíces. Las medias lunas cumplen una función similar. Tienen forma semicircular y se orientan para capturar la escorrentía. En un terreno degradado, una lluvia fuerte puede perderse en minutos. Con estas estructuras, el agua reduce su velocidad, se acumula y penetra. El suelo empieza a ablandarse. La materia orgánica atrae insectos y microorganismos. Las semillas encuentran un refugio. Donde antes había una costra seca, empieza a aparecer una pequeña isla de vida. Miles de islas juntas pueden cambiar un paisaje completo. La regeneración natural gestionada por agricultores se convirtió en otra herramienta decisiva. En muchos suelos del Sahel, las raíces de árboles cortados siguen vivas bajo tierra. También permanecen semillas dormidas, esperando condiciones favorables.
Cuando se protege un terreno del pastoreo excesivo y se seleccionan los brotes más fuertes, los árboles pueden volver a crecer sin necesidad de plantar desde cero. Este método aprovecha la memoria biológica del paisaje. Es barato, rápido y profundamente local. En lugar de traer vida desde fuera, permite que la vida enterrada vuelva a emerger. El caso de Níger se volvió una referencia mundial. Durante décadas, agricultores de varias regiones protegieron brotes naturales dentro de sus campos, podaron ramas, dejaron crecer árboles útiles y combinaron cultivos con cobertura arbórea. El resultado fue un reverdecimiento visible en millones de hectáreas. Los campos con árboles retienen mejor la humedad, resisten el viento, producen más biomasa y ofrecen forraje en estaciones críticas. La sombra reduce el estrés térmico del suelo. Las hojas caídas alimentan la fertilidad. Las raíces abren caminos para el agua. Un paisaje agrícola que parecía agotado empieza a respirar otra vez. Aquí aparece uno de los fenómenos más fascinantes de la Gran Muralla Verde. El agua puede regresar sin construir represas gigantescas. En zonas degradadas, las lluvias existen, pero se desperdician. Caen con fuerza sobre suelos sellados, corren por la superficie y desaparecen. Cuando vuelven los árboles, las raíces perforan el suelo como una red de túneles vivos. La materia orgánica actúa como esponja. La sombra baja la evaporación. Las gotas se infiltran. Poco a poco, el agua alcanza capas más profundas y recarga acuíferos locales. Pozos que parecían condenados pueden recuperar nivel en algunos territorios restaurados. Este efecto explica por qué la lucha contra el desierto no se libra únicamente sobre la superficie. Debajo del Sahel existe una batalla subterránea. Cada raíz crea un conducto, cada termita abre galerías, cada resto vegetal alimenta microorganismos que agregan partículas del suelo. Cada área protegida del sobrepastoreo aumenta la capacidad del terreno para recibir lluvia. La verdadera muralla empieza a formarse bajo los pies, antes de ser visible desde el aire. Los satélites se convirtieron en testigos de esta transformación. Desde el espacio, los científicos observan cambios en la vegetación, humedad del suelo, temperatura superficial y productividad de los paisajes. La tecnología permite identificar áreas degradadas, medir avances, detectar fallas y comparar resultados entre países. Las imágenes satelitales ofrecen algo que antes faltaba, una forma de ver la restauración a escala continental. La Gran Muralla Verde ya no depende solo de informes dispersos. Puede ser monitoreada desde órbita, con datos cada vez más precisos. Sin embargo, las imágenes también muestran una realidad incómoda. El avance es desigual. Senegal presenta experiencias exitosas de restauración y plantación con especies adaptadas. Etiopía ha desarrollado campañas masivas de restauración y manejo de cuencas. Níger destaca por la regeneración natural. Burkina Faso conserva ejemplos poderosos de técnicas ZAI y medias lunas. Pero otras zonas enfrentan conflictos, falta de financiación, debilidad institucional y condiciones climáticas cada vez más duras. La Gran Muralla Verde avanza, aunque su ritmo todavía queda por debajo de sus metas originales. El financiamiento es uno de los grandes obstáculos. Restaurar 100 millones de hectáreas exige mucho más que comprar plántulas. Hace falta formar técnicos, pagar viveros, abrir caminos, mantener sistemas de agua, proteger áreas, registrar tierras, apoyar cooperativas, monitorear resultados y sostener proyectos durante años. La restauración tiene una fase silenciosa y costosa: el cuidado. Durante los primeros 3 años, una planta joven atraviesa su periodo más vulnerable. Si supera esa etapa, sus posibilidades aumentan. Si falla el mantenimiento, se pierde el trabajo completo. La seguridad también condiciona el proyecto. El Sahel central atraviesa graves crisis, con presencia de grupos armados, desplazamientos internos y tensiones políticas. En esos contextos, una campaña de restauración puede quedar paralizada por caminos bloqueados, ataques, falta de personal o imposibilidad de acceder a comunidades. La temporada de lluvias es breve. Si los equipos pierden esa ventana, millones de plántulas pueden quedar inutilizadas. El desierto avanza con paciencia geológica, pero la restauración depende de calendarios muy precisos. Aún así, la Gran Muralla Verde mantiene una fuerza estratégica única. Es una respuesta ambiental que también funciona como política de desarrollo. Donde un proyecto restaura tierra, puede aumentar la producción agrícola. Donde mejora la producción, puede reducir la presión migratoria. Donde crea empleo, puede ofrecer alternativas a los jóvenes. Donde fortalece comunidades, puede disminuir conflictos por recursos. La vegetación, en este caso, actúa como infraestructura de paz. Una hectárea recuperada puede ser una fuente de alimento, sombra, ingresos y estabilidad.
la ONU cumple un papel de coordinación, financiación, monitoreo y apoyo técnico. Su trabajo consiste en conectar gobiernos, agencias africanas, bancos de desarrollo, donantes internacionales, organizaciones locales y científicos. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación ayuda a ordenar metas y seguimiento. La FAO impulsa la restauración de tierras secas y sistemas agroforestales. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente comunica el valor ecológico y climático del proyecto. El PNUD promueve soluciones comunitarias y desarrollo local. La Gran Muralla Verde pertenece a África, pero su escala exige cooperación global. El Sahara es un ecosistema natural, antiguo y complejo. El objetivo real consiste en salvar las tierras habitables del Sahel de la degradación, restaurar zonas productivas y proteger a las comunidades que viven en el borde climático más vulnerable. La amenaza principal no es el desierto como paisaje, sino la desertificación, el proceso por el cual suelos fértiles pierden vida, agua y capacidad de sostener comunidades. Combatir la desertificación significa devolver funciones ecológicas a territorios dañados. La Gran Muralla Verde también desafía una idea muy extendida: la creencia de que la desertificación es irreversible. Durante mucho tiempo, las tierras secas degradadas se trataron como espacios perdidos. Pero los casos de restauración del Sahel muestran que la recuperación es posible cuando se combinan conocimiento local, ciencia moderna y continuidad política. Un suelo duro puede volver a absorber agua. Un campo agotado puede producir de nuevo. Una semilla dormida puede encontrar condiciones para germinar. Un árbol cortado puede rebrotar desde raíces antiguas. La naturaleza conserva reservas ocultas de resistencia. El misterio del reverdecimiento africano tiene una explicación material, aunque conserve algo de asombro. No surge de un milagro repentino, sino de millones de acciones pequeñas. Un agricultor que protege un brote. Una comunidad que limita el paso del ganado en una zona crítica. Una mujer que gana ingresos con goma arábiga y defiende los árboles que la producen. Un técnico que elige una especie local. Un satélite que detecta una franja de vegetación. Un vivero que entrega plantas justo antes de la lluvia. Un hoyo zai que captura agua durante una tormenta breve. La suma de esas acciones forma una muralla más sofisticada que cualquier muro físico. La dimensión climática vuelve el proyecto todavía más importante. Los árboles, arbustos y suelos restaurados almacenan carbono. Las raíces incorporan materia orgánica. La cobertura vegetal reduce las temperaturas locales. Los paisajes sanos amortiguan sequías e inundaciones repentinas. A escala global, la captura prevista de 250 millones de toneladas de carbono representa una contribución significativa, aunque la verdadera importancia climática de la Gran Muralla Verde está en la adaptación. Ayuda a comunidades vulnerables a resistir un clima que ya cambió. En las aldeas restauradas, los efectos pueden sentirse en la vida diaria. Un pozo con más agua reduce horas de caminata. Un campo con árboles produce alimento y forraje. Una cooperativa vende frutos de baobab, semillas, miel o goma. Una escuela recibe niños que antes acompañaban a sus familias en busca de agua. Un mercado local crece alrededor de productos que vienen de árboles vivos. La restauración deja de ser una palabra técnica y se convierte en tiempo recuperado, alimento disponible y futuro posible. El baobab resume esa relación entre ecología y cultura. Su tronco enorme almacena agua. Sus frutos ofrecen pulpa nutritiva. Sus hojas pueden consumirse. Su sombra reúne personas y animales. En muchas comunidades africanas, el baobab tiene valor simbólico, medicinal y económico. Plantarlo o protegerlo dentro de la Gran Muralla Verde significa fortalecer una especie adaptada durante siglos a la dureza del clima. Lo mismo ocurre con muchas plantas nativas que el proyecto recupera. La solución más moderna, en muchos casos, consiste en respetar la inteligencia biológica acumulada por el paisaje. La tecnología aporta otra capa. Drones, sensores, plataformas digitales y sistemas de información geográfica permiten vigilar áreas remotas, contar árboles, medir supervivencia y planificar intervenciones. La restauración deja de depender de estimaciones vagas. Cada hectárea puede ser observada. Cada fracaso puede ser corregido. Cada éxito puede ser replicado. La combinación de satélites y técnicas tradicionales crea una alianza inesperada. Ciencia espacial para proteger hoyos excavados a mano. La Gran Muralla Verde también se aleja de la idea de plantar y abandonar. Los proyectos más efectivos integran a las comunidades desde el inicio. Las personas locales conocen los suelos, los ciclos de lluvia, las especies útiles, las rutas del ganado y los lugares donde el agua se acumula. Cuando se incorporan esos conocimientos, la restauración gana realismo.
Cuando se ignoran, los proyectos pueden fracasar aunque tengan grandes presupuestos. En el Sahel, la supervivencia depende de detalles concretos. Una cerca colocada a tiempo, una especie elegida correctamente, una poda bien hecha, una regla comunitaria respetada. La participación de las mujeres resulta especialmente importante. En muchas regiones, ellas recolectan agua, procesan alimentos, gestionan productos forestales y sostienen economías familiares. Cuando acceden a ingresos derivados de árboles, semillas, frutos o viveros, la restauración fortalece su autonomía económica. Un bosque comunitario puede convertirse en una fuente de empleo femenino. Una cadena de valor local puede transformar productos tradicionales en mercancías vendibles. La muralla verde se vuelve también una red de oportunidades. La juventud del Sahel es otra clave. Millones de jóvenes crecen en territorios donde la tierra degradada limita las opciones. Los empleos verdes prometidos por la iniciativa buscan ofrecer trabajo en viveros, agricultura regenerativa, monitoreo, transformación de productos, construcción de obras de captación de agua y manejo de recursos naturales. Si una economía rural se vuelve viable, el paisaje recuperado puede competir contra el abandono, la migración forzada y la informalidad extrema. Pero la escala del desafío mantiene una tensión permanente. Las metas de 2030 son enormes. Los avances acumulados muestran logros reales, aunque también retrasos importantes. La Gran Muralla Verde necesita financiación constante, coordinación entre países, seguridad territorial y sistemas de medición creíbles. Sin esos elementos, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una colección de éxitos aislados. Con ellos, puede consolidarse como la restauración terrestre más emblemática del siglo XXI. El verdadero valor de la iniciativa quizá esté en su cambio de paradigma. Durante décadas, el desarrollo se asoció con carreteras, represas, minas, ciudades y máquinas. La Gran Muralla Verde propone otra forma de infraestructura. Suelos vivos, raíces profundas, agua infiltrada, árboles útiles, comunidades organizadas y paisajes capaces de resistir. Esa infraestructura crece lentamente, requiere cuidado y no siempre impresiona en una fotografía inicial. Pero cuando madura, sostiene vida durante generaciones. En algunos lugares, la muralla parece una franja verde visible. En otros, parece un campo agrícola con árboles dispersos. En otros, un conjunto de medias lunas excavadas en tierra seca. En otros, una cooperativa de mujeres que procesa frutos de baobab. En otros, un mapa satelital que muestra manchas vegetales donde antes predominaba el marrón. La muralla real tiene muchas formas. Su unidad no está en la geometría, sino en el propósito: devolver la función ecológica a tierras degradadas. La historia de la Gran Muralla Verde muestra que el desierto se combate entendiendo el agua. Cada gota que cae sobre el Sahel decide entre dos destinos. Puede correr sobre una costra muerta y desaparecer, o puede entrar en un suelo vivo y alimentar raíces. Toda la estrategia gira alrededor de inclinar esa decisión hacia la vida. Los árboles ayudan, las zanjas ayudan, las medias lunas ayudan, los zai ayudan. La protección del pastoreo ayuda, la materia orgánica ayuda, la organización comunitaria ayuda, la tecnología ayuda. Ningún elemento por separado salva el Sahel. La combinación de todos crea la posibilidad. El proyecto también revela una verdad incómoda sobre la crisis climática. Las regiones que menos contribuyeron históricamente al calentamiento global suelen enfrentar impactos más severos. El Sahel está entre ellas. Por eso, la cooperación internacional tiene una dimensión ética. Financiar restauración, apoyar adaptación y fortalecer medios de vida rurales significa reconocer una responsabilidad compartida. La Gran Muralla Verde no es caridad ambiental, es una inversión en estabilidad climática, seguridad alimentaria y equilibrio ecológico global. La ONU impulsa esta visión dentro de un marco más amplio. La década de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los acuerdos internacionales contra la desertificación. África aporta territorio, liderazgo político, comunidades y conocimiento local. Los socios internacionales aportan financiación, tecnología y respaldo institucional. El resultado esperado es una alianza capaz de sostenerse más allá de campañas temporales. En el terreno, la diferencia se mide con señales pequeñas. Un brote protegido, una parcela que vuelve a producir, un pozo que tarda más en secarse, un rebaño que encuentra pasto sin destruir nuevos cultivos. Un agricultor que poda árboles en lugar de arrancarlos. Una aldea que vende productos forestales. Un niño que camina menos para buscar agua. Allí la muralla deja de ser una metáfora continental y se vuelve una experiencia cotidiana.
el Sahara seguirá siendo inmenso. Sus dunas, montañas, llanuras pedregosas y cielos extremos forman parte de la geografía natural de África. La misión de la Gran Muralla Verde consiste en impedir que la degradación transforme el Sahel en una extensión cada vez más hostil. La diferencia es fundamental. La iniciativa no pretende borrar el desierto, pretende reconstruir la capacidad de las tierras secas para sostener la vida humana, vegetal y animal. La imagen final de esta historia no es una pared perfecta vista desde el espacio. Es un mosaico, un continente que responde a la sequía con raíces, comunidades que responden a la pobreza con restauración productiva, científicos que responden a la incertidumbre con datos, agricultores que responden al suelo endurecido con hoyos capaces de atrapar lluvia, mujeres que convierten resina y frutos en ingresos, jóvenes que encuentran trabajo en paisajes recuperados, gobiernos y organismos internacionales que intentan coordinar una obra demasiado grande para un solo país. La Gran Muralla Verde todavía enfrenta obstáculos enormes. El tiempo apremia. La financiación debe llegar con continuidad. La seguridad debe permitir trabajar. Los árboles deben sobrevivir más allá de la plantación. Los datos deben mostrar avances reales. Pero el principio ya quedó demostrado en muchos puntos del Sahel. Cuando el suelo vuelve a recibir agua, la vida regresa con una fuerza inesperada. En el borde del Sahara, la batalla más importante ocurre en silencio. No tiene el sonido de una máquina gigante ni la forma de una ciudad futurista. Suena como una azada entrando en tierra dura, como lluvia retenida en una media luna de barro, como hojas nuevas en un brote protegido, como agua golpeando el fondo de un pozo que se creía perdido. Allí, en esa frontera móvil entre polvo y vegetación, África está construyendo una de las respuestas más audaces del siglo, una muralla que no separa pueblos, sino que devuelve vida.